hablando de este tema. Bueno, ¿me escuchan bien ahí? Sí, Lau. Bueno, listo, gracias. Entonces, para hablar un poquito sobre la trombocitopenia, tenemos que hablar de su actor principal en este, digamos, trastorno sanguíneo. Y esta es la plaqueta. Entonces, la plaqueta va a ser esta que tenemos acá con esa flechita roja bien pequeña respecto a los otros elementos sanguíneos. Esta tiene un ancestro, digámoslo de esta forma, que son los megacariocitos. Para que se forme la plaqueta necesitamos de una hormona, que es la trombopoyetina, y esta se sintetiza en el hígado. Esta síntesis va a aumentar siempre que tengamos un proceso inflamatorio. Y pues como siempre nos han dicho en las clases, la interleuquina 6 siempre proinflamatoria. Entonces, cuando tengamos esta interleuquina, vamos a aumentar esta síntesis. La vida media más o menos de las plaquetas es de 7 a 10 días y siempre tendremos unos valores normales entre 150.000 y 450.000. Estas tienen usualmente una forma de disco, como se ve en la imagen, así van a estar circulando, pero cuando haya alguna lesión tisular o algún tipo de inflamación, como mencionamos, ellas van a cambiar su forma, como más adelante pues se explicará con el proceso de hemostasia, y es por eso se dice que van a tener una forma estrellada en su forma activa. Bueno, entonces, ¿cómo actúan estas plaquetas en la hemostasia? Primero tenemos que tener algo claro, es que el endotelio normal tiene una superficie antitrombótica, que pronto se va a volver trombótica cuando se le estimula, lo que va a activar la coagulación, inhibe la fibrinólisis y activa las plaquetas. Entonces, en muchos casos, los vasodilatadores derivados del endotelio también son inhibidores plaquetarios, como por ejemplo el óxido nítrico. Y por el contrario, los vasoconstrictores derivados del endotelio, como la endotelina, también pueden ser activadores plaquetarios. Entonces, el efecto neto de la vasodilatación y la inhibición de la función plaquetaria es favorecer la fluidez de la sangre, mientras que el efecto neto de la vasoconstricción y la activación plaquetaria es la trombosis. Por lo tanto, la fluidez sanguínea y la hemostasia van a estar reguladas por el balance entre las propiedades antitrombóticas, protrombóticas y vasodilatadoras, vasoconstrictoras de las células endoteliales. Ahora hablando como tal pues de la hemostasia, esta va a tener como finalidad la formación del tapón hemostático e incluye procesos de vasoconstricción, como ya había hablado antes, agregación plaquetaria y síntesis de trombina y fibrina. La hemostasia primaria es el proceso en el cual se forma el tapón plaquetario en el sitio de la lesión y va a ocurrir segundos después de la lesión y su función como tal es parar el sangrado. La hemostasia secundaria incluye las reacciones del sistema de coagulación que concluyen con la formación de fibrina y este proceso sí ya va a tardar varios minutos. La fibrina se encarga de dar mayor fuerza al tapón hemostático primario y pues a pesar de que en la figura se va a representar ambos eventos de forma separada, la hemostasia primaria y la hemostasia secundaria están ligadas, sí, van a encontrarse ligadas. Entonces, por ejemplo, las plaquetas activadas van a acelerar la coagulación plasmática, en tanto que pues, los productos de la coagulación plasmática, como la trombina, van a estimular la agregación plaquetaria. Listo, entonces hablando un poquito sobre las generalidades de la trombocitopenia, como mencionábamos, el límite inferior del valor normal es 150.000. Entonces, todo lo que esté por debajo de 150.000 va a llamarse trombocitopenia. Pero pues como todo en medicina se va a evaluar por grados. Entonces, vamos a decir que tenemos una trombocitopenia leve cuando está entre 100.000 y 150.000, una moderada cuando está en 50.000 y 100.000 y una grave cuando está en menos de 50.000. Esto, pues, ¿para qué se hace? Se hace primero que todo para ver que, digamos, qué tan grave está el paciente, como qué tanto riesgo de sangrado tiene nuestro paciente y qué tan rápido tenemos que empezar a actuar. Entonces,
Si pueden, tómenle como una fotico al diagrama que está a mano derecha, porque pues ese resume un poco lo que vamos a hablar a lo largo de la exposición. Digamos que motivos por los cuales se puede disminuir el recuento de una línea celular puede ser o porque se está destruyendo muy rápido, porque no se está formando bien. Y el sitio donde se forma es la médula ósea. Entonces, si empezamos a ver que tenemos alteraciones en otras líneas celulares, como la línea blanca o la línea roja, podemos decir como, esto puede ser de médula ósea, y ahí iríamos a hacer un examen de médula ósea. Sin embargo, cuando aparentemente es aislado, vamos a hacer solo la toma de una nefrotis de sangre periférica. ¿Listo? El resto como del diagrama lo vamos a ir explicando a lo largo de la presentación. Bueno, hablando un poquito sobre cómo vamos a hacer la anamnesis en estos pacientes. Entonces, si es un paciente que ya conocemos, le vamos a preguntar cuánto fue su recuento de plaquetas previo para nuevamente pues categorizar cómo está él, cómo es su situación. Pero pues si no, si es la primera vez que lo conocemos, vamos a hacer el resto de las actividades que pues, les voy a mencionar. Vamos a preguntar por antecedentes de sangrado. Entonces, le vamos a preguntar por todo lo que nos dé indicios de que tenga petequias, que tenga equimosis, que tenga epistaxis, que tenga sangrado gingival, hematemesis, melenas y sangrado menstrual abundante. Si de pronto hay alguien que no haya visto estos temas aún o desconozca los términos, si quiere puede como prender el micrófono y pues preguntar, no hay lío. Bueno, entonces pues si no, seguiré. Listo. Continuando con esto, entonces es importante siempre conocer si en la línea familiar del paciente hay un trastorno hemorrágico y o una trombocitopenia. Sin embargo, el hecho de que la familia diga que no, no significa ni descarta que tenga una causa genética, porque puede ser que el paciente familiar de él no haya sido diagnosticado aún, haya tenido pues sí, haya sido asintomático o haya sido leve. Por otro lado, es importante preguntar por los antecedentes farmacológicos, porque hay drogas que pueden llegar a hacer cualquiera de los dos efectos, o afectan la producción o lo que generan es una destrucción rápida de las plaquetas. La exposición a infecciones y también pues a vacunación con virus vivos es importante porque la parte de vacunación es porque se ha visto que cuando se aplica la vacuna de, pues, contra sarampión, papera, rubiola, es muy raro, pero en casi menos de un caso por cada 30.000 se han documentado. Y la parte de exposición a infecciones es más que todo, por ejemplo, por que virus y bacterias pueden activar uno de los mecanismos de trombocitopenia, que más adelante se explicará. La parte de viajes a zonas endémicas, conocemos que, por ejemplo, la malaria se presenta pues en el país y uno de los tratamientos, que es la quinina, que se utiliza para contrarrestar esta enfermedad, esa genera trombocitopenia. Otra parte es la nutrición. Entonces, por ejemplo, personas que son veganas o son vegetarianas, así como pasa con la anemia megaloblástica, como no se tienen los suficientes sustratos para hacer la formación celular y pues toda la parte de ADN y eso, entonces no vamos a poder formar las plaquetas de la forma correcta o simplemente pues no las vamos a poder formar. Y por otra parte, la historia transfusional, así como aplica con los grupos sanguíneos, que hay que tener en cuenta si es O, si es A, toda la parte de positivo o negativo, porque pues se puede generar ahí como cierta reacción si no corresponde con el grupo. Entonces hay que, con las plaquetas ocurre básicamente el mismo cuento, entonces por eso es importante tener en cuenta este antecedente. Como les decía, entonces podemos tener defectos de producción. La producción se puede alterar directamente en la médula, el centro. Puede ser por fármacos que generen una mielosupresión, como por ejemplo en las quimioterapias, o puede ser por irradiación. Una insuficiencia medular la vamos a sospechar cuando, por ejemplo, tengamos anemia y el paciente nos diga, no, yo me fatigo mucho o, no sé, tengo disnea. Y además de eso, el paciente está muy propenso a infecciones y además de eso, el paciente presenta lo que mencionábamos de quimosis, de púrpura y todo eso, entonces decimos, bueno, hay posibilidad de que sea una anemia plástica. Y en cuanto a invasión medular, puede ser ya, por ejemplo, por un carcinoma o una leucemia.
la otra causa es que se estén destruyendo de forma muy rápida, como sería, por ejemplo, en la trombocitopenia inducida por heparina, porque tengo una enfermedad autoinmune, como por ejemplo sería lupus o un síndrome antifosfolípido, que tenga una púrpura trombocitopénica, ya sea inmunitaria o trombótica, que tenga una coagulación intravascular diseminada o que tenga fármacos. Todos estos nombres, para los que no los han visto, puede sonar supremamente difícil, pero pues vamos a abordar un poquito de algunas de estas causas más adelante. Ya partiendo en el examen físico, mencionábamos signos de sangrado. Entonces, muchas veces pues uno dice, bueno, ¿será que es por plaquetas o será que es porque tiene alteración en los factores de coagulación? Aquí entonces esta tablita nos va a dar la respuesta a todo esto. Cuando sea por disfunción plaquetaria, llamémoslo así, va a ser más que todo alteraciones mucocutáneas. Vamos a ver en boca, nariz, tracto urinario, las alteraciones. Si es por plaquetas, también vamos a tener las petequias, clave. Y las equimosis van a ser más superficial. Sin embargo, todo esto claramente aplica a qué tan grave está el paciente, ¿no? Y el sangrado usualmente va a ser excesivo después de cortes menores cuando son por plaquetas. Entonces, pues no sé si de pronto algún pues quiera como decir qué cree que son las imágenes, igual pues les vamos ayudando. Entonces no sé si de pronto alguien se anime a participar como qué cree que sea la A. O sea, si se equivocan en verdad no hay problema, aquí estamos para aprender. Bueno, entonces mientras tanto yo les voy a ir contando. Entonces, la imagen A, que es esta que se ve como en la zona del tobillo, lo que vamos a ver, no sé si se alcanza a ver bien, yo creo que sí, son como múltiples punticos, si se ven así. Entonces, esas son petequias. Las petequias son lesiones minúsculas, casi el tamaño de la cabeza de un alfiler. ¿Y por qué se generan? Cuando se da la ruptura, se va a salir este vaso sanguíneo, como no tenemos plaquetas para que formen este tapón, entonces se va a generar esa extravasación de glóbulos rojos y se va a ver en la piel con esta presentación. Estas no son dolorosas, no desaparecen cuando se hace digitopresión y tampoco son palpables porque son bastante superficiales. La imagen de miembro inferior, esa es como cuando todas esas petequias se conglomeran. Esa es la púrpura. Es una coloración violácea por confluencia de petequias que no es palpable precisamente porque sigue siendo muy superficial. Y una clave es que cuando digan púrpura seca o púrpura húmeda, ¿a qué se refieren con eso? Como les decía, es una presentación mucocutánea. Entonces, cuando digan púrpura seca, es que está en piel la lesión. Mientras que cuando digan púrpura húmeda, la mucosa siempre es húmeda, entonces es púrpura en las mucosas. Y pues en la imagen inferior es equimosis, es un hematoma. Entonces son áreas que tienen esa extravasación sanguínea y depende del tiempo de evolución, pueden tener cierto color. Si ya se degradaron los pigmentos del grupo hemo, es cuando ya se ponen amarillos, verdes, naranjas. Y pues cuando son iniciales son rojos, violetas. Estos son generalmente múltiples, superficiales y pequeños. Y hay personas con estas enfermedades que les pueden aparecer sin algún tipo de trauma. Entonces, ¿qué recomendaciones? Pues da la práctica clínica. Entonces, cuando tengan estas lesiones para ver si el paciente está, digámoslo, cooperándole o no el tratamiento, la idea es medir esa extensión de la lesión para ver si está empeorando o si es persistente. Y pues todo esto nos dará indicios si nos preocupamos por un mayor riesgo de sangrado o no. La otra parte del examen físico, entonces, como mencionábamos, causas pueden ser infección. Infección, pues como generalidad, genera linfadenopatías. Entonces, por ejemplo, si la linfadenopatía es generalizada, muchas veces se asocia más con que es VIH. En cambio, otras causas de linfadenopatía serán las infecciones por virus o por bacterias. Vamos a ver también si hay hepatitis o una hepatosplenomegalia, porque la hepatitis, si se nos daña el hígado, que es nuestro centro productor de trombopoyetina, no vamos a tener cómo formar esas plaquetas. Entonces, por eso es importante al examen físico, entonces ver si hay una hepatomegalia.
También ver si, bueno, el alcohol es otra de las causas de trombocitopenia, entonces puede haber cirrosis, también cambios a nivel del examen físico hepático. Y en la parte de esplenomegalia, lo que ocurre es que como se genera, digamos, cierta alteración en el flujo y la circulación de sangre, se va a hacer como una clase de secuestro de esas plaquetas dentro del vaso. No van a ir circulando y por eso vamos a tener deficiencia. Entonces, después de todo esto, decimos, bueno, ¿qué le vamos a pedir a este paciente? Ok, vamos a pedirle un hemograma completo. Vamos a ver, ¿solo se alteró esta línea o se alteraron todas las líneas celulares? Después de eso, ya sabemos, ¿le pedimos o no el examen de médula ósea o le pedimos o no el frotis de sangre periférica? No sé si se acuerdan, pero en la primera imagen que les mostré, la plaqueta era supremamente chiquita comparada con los otros elementos formes sanguíneos. Aquí lo que estamos viendo, casi el tamaño de un glóbulo rojo con las flechitas, son macroplaquetas. Y esas pues son plaquetas que no son realmente muy funcionales y se asocian a un síndrome congénito. ¿Listo? Eso es importante que se puede ver en el frotis de sangre periférica. Y lo otro que se puede generar es que cuando se hace sí, como todo este conteo de plaquetas, se puede generar una pseudotrombocitopenia. ¿Y qué es lo que pasa ahí? Es que como que o se genera mal el proceso o hay personas que simplemente al entrar en contacto con el EDTA, que es lo que tiene ese tubito de ensayo, se genera una aglutinación, que es lo que se ve en la imagen. Entonces, como que todas se conglomeran y no se pueden contar bien. Entonces, eso nos puede hacer, digamos, un falso positivo ahí de que tiene una trombocitopenia. Básicamente se pueden ver eso. En cuanto a las pruebas de VIH y hepatitis C, como mencionaba, la hepatitis puede ser una causa de disfunción hepática y pues se nos altera la producción de trombopoyetina. Y las pruebas para VIH la pedimos más que todo porque pues se ha asociado que el VIH puede generar como una toxicidad literalmente a nivel de los megacariocitos y pues por eso disminuir el nivel y pues también por todas las enfermedades sí, en los estadios que ya se generan, como decía, pueden llegar a afectar la parte pues, de diversos órganos. Entonces hay que tener en cuenta esta parte de pruebas para VIH. Casos especiales. Como les decía, hay enfermedades autoinmunes que se pueden asociar bastante con trombocitopenia. Entonces, lupus o síndrome antifosfolípido, vamos a pedir ANAS y anticuerpos antifosfolípidos. Sin embargo, esto solo lo pedimos si también tenemos una clínica de cualquiera de estos dos. Y pues pruebas de función hepática para evaluar pues el resto de la función. De resto, hay que pues hacer una remisión al hematólogo para que le haga pues todo el tratamiento correspondiente. Bueno, entonces, como mi compañera ya había mencionado, hay diferentes tipos de trombocitopenias. Una puede ser inducida por una infección. Entonces, junto con la exposición a ciertos fármacos, las infecciones bacterianas y virales están entre las causas más frecuentes de trombocitopenia aguda en pacientes hospitalizados. ¿Y a qué se debe esto? Bueno, esta trombocitopenia aguda puede deberse al depósito de complejos antígeno-anticuerpo en la superficie de las plaquetas. Estas plaquetas recubiertas de anticuerpos se van a eliminar a continuación del sistema circulatorio por macrófagos que van a expresar receptores de FC en el vaso. Entonces, importante tener en cuenta que pues, la trombocitopenia asociada con infecciones también puede deberse a la coagulación intravascular diseminada que se observa con mayor frecuencia en pacientes con infecciones sistémicas por bacterias gram negativas y también que la trombocitopenia inmunomediada, de la cual les va a hablar más adelante mi compañera, en los niños suele seguir a una infección viral y casi siempre se va a resolver de una forma espontánea. ¿Puedes pasar a la siguiente, Lau? Entonces podemos tener, como ya había dicho antes, pues diferentes etiologías. Por virus pueden ser el virus de Epstein-Barr, el sarampión, la varicela, el dengue, el citomegalovirus, posterior a la administración de vacunas vivas.
y posterior también, o sea, muy frecuentemente también se da posterior a infecciones del tracto respiratorio superior. También dentro de las bacterias se va a encontrar la Helicobacter pylori, que va a ser pues la más importante, y también pues hay que tener en cuenta la prevalencia que hay de ella en nuestro medio, y los parásitos del cual la malaria pues es la más frecuente. Entonces, por lo tanto, siguiendo como en esa línea, es el tratamiento de este tipo de trombocitopenias se va a dirigir hacia la causa subyacente junto con pues, una transfusión de plaquetas según está indicado por la clínica. Bueno, como les decía, es importante tener en cuenta los medicamentos que está tomando nuestro paciente. Entonces, pues, realmente son bastantes los que nos pueden generar una trombocitopenia. Tenemos desde AINES, tenemos, pues sí, como ibuprofeno, naproxeno, tenemos antibióticos como ampicilina, ceftriaxona, penicilina, ciprofloxacina, que son bastante utilizados en las infecciones que pues hay en nuestro medio. Entonces, es importante tenerlos en cuenta y casi siempre se van a presentar de forma temprana al suministrar el medicamento. Como les contaba también, la quimioterapia puede generar cierta supresión de la médula. Esta sería como una explicación de por qué con ciertos medicamentos específicos se puede generar. Otros mecanismos es que aparecen anticuerpos reactivos a las plaquetas y se desarrollan horas después de la exposición al fármaco. Y pues lo que hay que hacer es descontinuar inmediatamente ese medicamento y esperar a que se recupere más o menos por 7 a 10 días del paciente. En otros casos, como por ejemplo con linezolid y ácido valproico, depende mucho de la dosis, esa supresión de la producción de plaquetas. Y en el caso especial de la quinina, que pues como les comentábamos es un tratamiento para la malaria, esa genera también una supresión. Y pues así como un dato curioso, hay algunas bebidas que contienen quinina, como el gin tonic. Entonces pues hasta en lo que menos uno puede pensar puede encontrar una causa de trombocitopenia. Bueno, con respecto a la trombocitopenia inducida por heparina, que pues de ahora en adelante la llamaré como TIH para cortar, este ya pues es un caso especial porque es una trombocitopenia mediada por mecanismos inmunitarios inducidos por fármacos, pero que se va a asociar con trombosis arterial y venosa en lugar de con hemorragia, que es lo que normalmente se ve en las otras presentaciones de trombocitopenias inducidas por los otros fármacos. Entonces, esta se va a observar en el 2 al 5% de los pacientes expuestos a heparina no fraccionada y en menor medida en el 0,7% de los que reciben heparina de bajo peso molecular. Entonces, para entender qué sucede en esta enfermedad, tenemos que saber que las plaquetas pueden secretar una proteína, que será el factor plaquetario 4, que ahora en adelante lo llamaré PF4. Este puede unirse a la heparina. Entonces, en la TIH, o sea, la TIH se va a deber a un anticuerpo que se va a unir a este complejo que es PF4 heparina. Y pues estos macrocomplejos de anticuerpos dirigidos contra PF4 unido a heparina se acumulan en la superficie de las plaquetas y pues a veces estas inmunoglobulinas anti-PF4 se unen al receptor Fc que también está presente en la superficie de las plaquetas y producen la activación de estas plaquetas. Entonces eso va a causar más activación de las plaquetas, mayor liberación de PF4 y pues un ciclo de fenómenos que como tal, pues sí, terminan con un número mayor de plaquetas. Y pues por último, también va a activar la cascada de coagulación. Entonces la activación de las plaquetas y la cascada de coagulación va a dar lugar a la formación de trombos y a trombocitopenia. Entonces, cuando se detecta trombocitopenia en un paciente hospitalizado, siempre hay que pensar en una TIH. Entonces, los pacientes, o sea, tenemos que tener muy claro que pues, los pacientes con este síndrome frecuentemente tienen múltiples causas o sea, posibles de trombocitopenia, como pueden ser otros fármacos o infecciones, y por esta razón se deben descartar estas otras causas. Y también muy importante es tener en cuenta toda la parte de la temporalidad. La TIH
suele producirse de 4 a 14 días después de que los pacientes reciban heparina por cualquier vía. Incluso sucede tras la inyección subcutánea de heparina en minidosis o tras una dosis extremadamente baja mediante el lavado con heparina, que es como una técnica, un método que se utiliza para mantener los catéteres permeables. Entonces, este intervalo de tiempo entre la exposición a la heparina y la aparición de TIH se debe al tiempo que se precisa para que la respuesta inmunitaria genere los anticuerpos necesarios contra el complejo heparina PF4. Sin embargo, pues algunos pacientes que han estado expuestos a la heparina en los últimos meses ya pueden tener anticuerpos preexistentes contra el complejo heparina PF4 en su circulación y, por tanto, cuando estos pacientes se vuelvan a exponer a la heparina, pueden desarrollar un episodio agudo de TIH incluso en el primer día en el que se reinicie el fármaco. Entonces, hay que recalcar que es muy importante realizar una anamnesis cuidadosa para establecer el diagnóstico. También importante es que pues, se debe sospechar una TIH en cualquier paciente que desarrolle trombocitopenia durante el tratamiento con heparina, que ya les había dicho, y además hay que señalar que como el recuento normal de plaquetas va a variar ampliamente, o sea, va desde 150.000 hasta 450.000, algunos pacientes pueden tener una disminución sustancial del recuento de plaquetas, pero todavía permanecen dentro del rango normal. Por tanto, una disminución superior al 50% del recuento de plaquetas en un paciente que reciba heparina nos debe hacer sospechar en este síndrome. Y además, también se debe sospechar en cualquier paciente que desarrolle un episodio trombótico durante el tratamiento con heparina. Entonces, aunque los pacientes con TIH casi siempre tienen anticuerpos contra el complejo heparina PF4, estos anticuerpos también están presentes con frecuencia en los pacientes tratados con heparina que no tienen este trastorno, es decir, tienen el complejo pero no van a tener ni trombocitopenia ni trombosis. Entonces, eso nos va a ayudar como ahora en una parte de los laboratorios. ¿Puedes pasar a la siguiente, Lau? Entonces, hay dos categorías generales de análisis de laboratorio para el diagnóstico de TIH. Uno van a ser los análisis funcionales, como el análisis de liberación de serotonina, y otros análisis serían los inmunológicos, que ya es el ELISA para el PF4. Entonces, tenemos que tener en cuenta que los análisis funcionales lo que van a hacer es determinar si la combinación de heparina y plasma del paciente puede inducir a las plaquetas normales a agregarse o a secretar serotonina. Entonces, estos análisis tienen una especificidad muy alta, pero una sensibilidad relativamente baja, ¿sí? No va a estar presente en todos los pacientes que sí tengan este trastorno. Y con respecto a los análisis inmunológicos, estos ya van a evaluar la presencia en el plasma del paciente, en el paciente que tenga pues anticuerpos que se unen al complejo heparina PF4. Y este ya sí va a tener una sensibilidad muy alta, porque como les había dicho, el paciente puede tener estos complejos, pero no tener la enfermedad como tal. Pero entonces, por esta misma razón, va a carecer de especificidad. Y en consecuencia, una prueba inmunológica negativa resulta útil para descartar este diagnóstico, y una prueba funcional positiva es útil para confirmar el diagnóstico de TIH. Sin embargo, como pueden pasar varios días hasta disponer de los resultados de la prueba, en la práctica como tal, pues estas pruebas de laboratorio solamente van a aportar información confirmatoria, por lo que duran varios días. Entonces las decisiones clínicas urgentes no se deben retrasar hasta disponer de estos resultados. Entonces, como ya les había dicho antes, la información más importante que va a necesitar un médico para evaluar a un paciente con sospechas de TIH es conocer la relación temporal entre la trombocitopenia y la exposición a la heparina y el grado de disminución de las plaquetas. Entonces, debido a que las plaquetas se van consumiendo a medida que se activan, la presentación clínica de la TIH es la trombocitopenia. Sin embargo, es infrecuente que la trombocitopenia cause en realidad una hemorragia en pacientes con TIH, porque se van consumiendo y se van agregando, y eso es lo que hace ver como que se disminuye el número de plaquetas, pero pues ahí están agregadas justo como para formar los trombos, y eso es lo que hace como
la presentación trombótica como tal de la enfermedad. Es un trastorno muy protrombótico. Entonces, como ya les había dicho, tanto la trombosis venosa como la arterial van a ser, por lo tanto, habituales en los pacientes con TIH. Incluso, pues, los pacientes con TIH que no tienen trombosis en la presentación inicial, todavía podrían tener una probabilidad del 20 al 30% de desarrollar un trombo en el mes siguiente. Ahora, con respecto al tratamiento, si un paciente tiene TIH, lo primero que tienen que hacer es hacer una suspensión completa de la heparina de forma inmediata, incluida las inyecciones subcutáneas de minidosis de heparina, los lavados con heparina de las vías intravenosas y la heparina de bajo peso molecular. E incluso se deben retirar los catéteres intravenosos recubiertos de heparina. Entonces, se va a administrar una anticoagulación alternativa. Lo ideal sería que nosotros tuviéramos un inhibidor directo de la trombina, como lo es el argatroban, pero como ese no se encuentra disponible en Colombia, entonces se recurre a utilizar el Fondaparinux. Otra cosa que es importante en el tratamiento es que no se deben emplear la heparina de bajo peso molecular porque este fármaco puede reaccionar con los anticuerpos de la TIH patológica. Y además de que la warfarina tampoco debería emplearse inicialmente en los casos de TIH aguda porque su efecto terapéutico es tardío y también porque se asocia a gangrena venosa de los miembros. Entonces, ahora sí, ya diferente, cuando el recuento plaquetario se ha normalizado tras un episodio de TIH agudo, ya sí es posible introducir lentamente la warfarina en una dosis de 5 miligramos o menos diarios y luego ir aumentándola de forma gradual para conseguir un INR de 2 a 3 durante al menos 4 a 6 semanas, porque la TIH es un factor de riesgo para el desarrollo posterior de una tromboembolia venosa. Entonces, algunas publicaciones sugieren que las transfusiones de plaquetas en realidad pueden precipitar complicaciones trombóticas, aunque eso sigue siendo controvertido, por lo tanto, como que no es muy común que se realicen transfusiones. Y ya pues en los pacientes diagnosticados con TIH se recomiendan estudios de imágenes para evaluar al paciente en busca de trombosis, al menos que al paciente se le hagan unas imágenes de Doppler duplex de las extremidades inferiores. Listo. Como mencionamos anteriormente, una de las causas de púrpura trombocitopénica es de etiología inmunitaria. Entonces, lo vamos a definir como un trastorno autoinmune que tenga un recuento bajo de plaquetas y que tenga una hemorragia mucocutánea. Digamos que la definición, si uno lo piensa, es un poco como vaga porque podría implicar muchísimas cosas, pero es que esta, digamos que no es bastante como conocido. De hecho, pues es un trastorno que, pues hablando un poco de la fisiopatología, se desconoce el por qué se forman unos autoanticuerpos. Entonces, si nos remitimos como a la imagen, vamos a ver acá que estos en como amarillo, naranja y en verde son los autoanticuerpos que se forman contra unas como proteínas de superficie, llamémoslo así, que tiene la plaqueta. Entonces, en este caso sería contra la glicoproteína 2B3A, que eso pues se forma tempranamente, y los autoanticuerpos contra la 1B1X, que son como más tardíos. Entonces, cuando ya tenemos esta formación de autoanticuerpos, lo que vamos a tener es pues esa unión antígeno-anticuerpo, se va a dar una presentación a las, valga la redundancia, células presentadoras de antígenos, que en este caso pues nos muestran un macrófago, pero pues bien podría ser una célula dendrítica, y lo que va a pasar es que pues mediante los receptores FCY se van a internalizar y se van a degradar. Entonces, se va a empezar a dar una respuesta amplificada y también se van a empezar a formar estos epítopos de lo que de esta información que se tomó sobre las glicoproteínas de las plaquetas. Se van a empezar a expresar y luego los receptores de inmunoglobulina de las células B van a empezar a reconocer estos antígenos plaquetarios que se formaron y van a inducir tanto mayor proliferación como mayor formación de autoanticuerpos contra estas glicoproteínas. Entonces va a ser como una clase de círculo vicioso.
Es importante pues decir que, aunque no se tiene mucho conocimiento, lo que se sabe es que tiene un trasfondo genético, porque se ha visto que en gemelos monocigotos y pues en líneas familiares hay una presentación bastante notoria. Y lo otro es que con ciertos alelos del HLA se presenta mayor prevalencia. Esta pues tiene una incidencia de 100 casos por millón de habitantes año, y pues la mitad de los casos es en niños. Hay que hacer una claridad, y es que en los niños el cuadro casi siempre tiende a ser agudo, y agudo acá nos referiremos cuando sea menor o igual a 6 meses. Cuando ya sea mayor o igual a, pues no mayor o igual, mayor a 6 meses, pues ya va a ser crónico, y este se presenta más que todo en adultos. En niños, la presentación tiende a resolver, y se generó, lo que se ha visto, es con un antecedente de una enfermedad infecciosa, mientras que en adultos tiende a ser crónica, más insidiosa, y afecta 2 veces más a mujeres que a hombres. El diagnóstico, pues hasta el momento se hace de exclusión. Uno diría, no hay forma como de medir estos anticuerpos. Realmente lo que se ha visto es que, pues, como estas características operativas de pruebas de especificidad y sensibilidad son muy bajas, o sea, básicamente es casi el 50%, y es como si lanzáramos una moneda y decidiéramos, realmente no vale la pena, entonces sigue siendo de exclusión. Muchas veces se asocia a causas secundarias, bueno, no a causas, sino como a enfermedades secundarias, como el lupus, un síndrome antifosfolípido, a inmunodeficiencias primarias, o incluso formas de trastornos linfoproliferativos. Y pues solo vamos a hacer un aspirado de médula ósea cuando tengamos, pues una parte como de tratamiento que se podría hacer es esplenectomía. Entonces, cuando vayamos a hacer la esplenectomía, antes hacemos el aspirado como para asegurarnos que no tenga como una causa primaria de base. También lo podemos hacer si son causas atípicas. ¿Y qué casos atípicos tendríamos? Por ejemplo, que tengan dolor en huesos, articulaciones, que tengan fiebre, como cosas que nos desvíen un poco del diagnóstico, pero que también pueden corresponder a una presentación de estas enfermedades. O a los niños, los pediatras lo indican antes de iniciar corticosteroides. Bueno, con respecto a la púrpura trombocitopénica trombótica, esta es una patología que va a poner en peligro la vida del paciente con una tasa de mortalidad superior al 90% cuando no se instaura una plasmaféresis con tratamiento de intercambio plasmático. Entonces, esta puede afectar a múltiples sistemas y órganos, siendo el sistema nervioso el que suele ser el más afectado. Y pues en segundo lugar, afecta la función renal por el microtrombo que ocluye la microvasculatura. Clínicamente se va a caracterizar por dos alteraciones de laboratorio principales que van a ser la trombocitopenia y la anemia hemolítica microangiopática. También tenemos que tener en cuenta que va a ser más común que se presente en mujeres jóvenes y en la raza negra. Entonces, además de la trombocitopenia y de la anemia hemolítica microangiopática, hay otros hallazgos de laboratorio que encontramos, como que la prueba de Coombs directa va a ser negativa y que la LDH va a estar aumentada invariablemente. Entonces, clásicamente se describe una pentada que va a consistir en trombocitopenia, anemia hemolítica microangiopática, fiebre, síntomas neurológicos y disfunción renal. Cabe destacar que pues en la actualidad esta pentada se ve raramente, y esto es porque el tratamiento con plasmaféresis se instaura antes de que esto ocurra. ¿Puedes pasar a la siguiente, Lau? Entonces, ya ahora hablando de la fisiopatología, normalmente los multímeros de peso molecular ultra alto del factor von Willebrand producidos por las células endoteliales se procesan en multímeros más pequeños mediante una metaloproteinasa plasmática llamada ADAM-TS13. Entonces, lo que va a pasar en la púrpura trombocitopénica trombótica es que la actividad de la proteasa
se va a inhibir, va a tener algún defecto y pues los multímeros de peso molecular ultra alto del factor von Willebrand no van a poder pasar hacia esos como multímeros más pequeños y lo que va a generar esto es que se inicie una agregación plaquetaria y una trombosis. Entonces, la púrpura trombocitopénica trombótica se va a clasificar según su etiología y pues aunque esta puede ser congénita, que es en el caso de una mutación del gen responsable de la sintetización de la metaloproteinasa ADANT S13, la forma más común es idiopática o autoinmune, que es cuando se crean anticuerpos dirigidos contra esta metaloproteinasa. También encontramos que el embarazo es una de las causas de la PTT, aunque pues en estos casos el diagnóstico es complicado porque los hallazgos clínicos y de laboratorio son muy similares a los síndromes relacionados con el embarazo, como la preeclampsia y el síndrome HELLP, que es HELLP. Y pues si no se acuerdan qué es lo que pasaba, o sea, qué hallazgos había en ese síndrome, teníamos que las plaquetas son menores a 100.000, hay un aumento de la LDH que va a ser mayor a 600 y un aumento en una enzima hepática que es la GOT que va a estar mayor a 72. Entonces ahora pues en el caso de la PTT los signos y síntomas son más severos y pues la cuantificación de la metaloproteinasa también es útil ya que en otras patologías suele ser normal. Entonces también vamos a encontrar que algunos medicamentos se han relacionado con la aparición de TTP, siendo la quinina la principal responsable, pero pues también podemos encontrar otros medicamentos como el clopidogrel, la ticlopidina, la ciclosporina A y la mitomicina C, entre otros, que también pues se han relacionado como desencadenantes de la TTP. En otras causas también tenemos la quimioterapia, los trasplantes de célula madre hematopoyéticas, el VIH y el lupus, que pues son factores relacionados con frecuencia con la PTT. Sin embargo, no se entiende bien cómo el mecanismo fisiopatológico de esto. Y hablando ya así como específicamente pues, de la PTT post trasplantes de células madres hematopoyéticas, esta va a estar más que todo relacionada con el uso de ciclosporina A y suele ser un cuadro clínico grave y es difícil hacer que el paciente entre en remisión. Puedes pasar a la siguiente, Lau. Entonces, en la actualidad, lo único que se requiere para hacer el diagnóstico de la PTT es trombocitopenia y anemia hemolítica microangiopática. Y pues como se mencionó anteriormente, pues que hay la presencia de esquistocitos, un CUMS directo negativo y una LDH elevada confirman la sospecha clínica de PTT. Los esquistocitos se van a presentar porque pues como hay fractura o sea, hay una fragmentación dentro del vaso, o sea, de los eritrocitos, entonces se van a ver en esa morfología. Ahora, entonces, pues también hay unos hallazgos clínicos que nos orientan hacia la sospecha de trombocitopenia y van a ser pues epistaxis, la menorragia, que haya hematuria, gingivorragia, entre otros. Sin embargo, pues no necesariamente se encuentran la hemorragia, como es en el caso de la púrpura trombocitopénica autoinmune. Entonces, también podemos tener en los laboratorios que la hemoglobina esté por debajo de los niveles normales, que hayan reticulocitos elevados, que haya bilirrubina indirecta elevada, LDH elevada, aptoglobina baja y tiempos de coagulación normal, generalmente esto como en las primeras etapas de la enfermedad. Y pues, como ya había mencionado antes, una prueba directa CUMS negativa. En la parte del tratamiento, como primera línea, está que se haga un inicio temprano del recambio plasmático, que es la plasmaféresis con reemplazo del plasma. Esta nos va a ayudar a reducir la mortalidad asociada a la PTT, que está normalmente en 90%, sin esta pasaría hacia alrededor del 15%, disminuye bastante.
Entonces, el mecanismo del beneficio de la plasmaféresis no se conoce del todo, pero pues en lo que se ha investigado, en lo que se ha observado, pues se ha podido como atribuir también a la eliminación de una sustancia patológica del plasma del paciente. Entonces, suponiendo que la patogenia de la mayoría de las formas adquiridas de PTT sea la inhibición mediada por anticuerpos de ADANT-S13, la plasmaféresis nos podría proporcionar dos ventajas. En primer lugar, que nos ayuda a eliminar el anticuerpo patógeno a partir del plasma. Y en segundo lugar, la infusión del plasma normal al paciente durante la plasmaféresis repone la deficiencia de la metaloproteinasa. Entonces, es probable que ambos beneficios intervengan en la eficacia de la plasmaféresis en el tratamiento de la enfermedad. Y como, bueno, no sé si todo el mundo sabe cómo funciona la plasmaféresis, pero es como que literal se le hace la extracción de la sangre del cuerpo del paciente y lo que se hace es como que pasa como por un filtro y se separan como las líneas celulares y se vuelve como a reingresar esto a la sangre del paciente, y pero sin como la parte del plasma. Y se le infunde como un nuevo plasma, que ahí es cuando se va a reponer como todo la deficiencia de la metaloproteinasa. Entonces, dado que los pacientes con PTT pueden desarrollar episodios trombóticos repentinos como un infarto de miocardio e ictus y deteriorarse con rapidez, es también pues prudente iniciar la plasmaféresis lo más antes posible. Entonces, teniendo en cuenta pues la morbilidad y la mortalidad de la PTT no tratada y pues el riesgo relativamente bajo de la plasmaféresis, esta terapia debe iniciarse incluso cuando el diagnóstico no sea seguro. Ahora, pues, esta terapia se va a llevar a cabo de forma diaria y los pacientes se van a monitorizar para detectar signos de mejora de la trombocitopenia, la hemolisis, los síntomas neurológicos, la fiebre y la enfermedad renal. Entonces, para esto vamos a necesitar unas pruebas de laboratorio, que serían el hemograma completo, la LDH, el recuento de reticulocitos y creatinina. Y una vez que la trombocitopenia y la hemólisis se han corregido durante unos días, la plasmaféresis diaria puede interrumpirse o continuar en días alternos durante varios días más. La duración típica de este tratamiento va a ser de 1 a 2 semanas, aunque algunos pacientes van a requerir un tratamiento mucho más prolongado de este periodo habitual. Y ya eso sería todo. Bueno, eso sería todo lo que corresponde a nuestra charla. Les dejamos esta frase motivacional de medicina, porque pues sabemos que no todo el mundo como que se conecta a estas horas y pues hicieron ese esfuerzo, entonces ya tienen la información, así que sean grandes médicos. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.